somos Encarna Montesa, Manuela López y Pachi de Juan, que somos los profesores encargados de elaborar el material correspondiente al punto sobre aprendizaje y enseñanza en la formación profesional. A continuación vamos a plantear los objetivos tanto general como específicos que han servido para desarrollarlo. La moderna concepción de la cultura empresarial, la inclusión de cambios tecnológicos, la conciencia ecológica, la movilidad de personas o servicios y la consecuente internacionalización de las empresas son algunas de las tendencias sociales que requieren que el modelo de formación profesional se desarrolle hacia nuevos currículos y nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que hagan posible conseguir profesionales competentes capaces de insertarse con éxito en las organizaciones y en su entorno social. Por tanto, el objetivo general de la formación profesional podemos decir que es el favorecer el pleno desarrollo de la personalidad humana, específicamente en aquellas competencias que les permitan integrarse con éxito en las empresas y en las organizaciones y participar activamente en la sociedad. Partiendo de una definición de currículum como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que componen el título, nos planteamos los siguientes contenidos específicos. Caracterizar el modelo de enseñanza-aprendizaje requerido. Adaptar el modelo de enseñanza-aprendizaje a los entornos presenciales y semipresenciales. Determinar los nuevos roles de estudiante y profesor en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en ambos tipos de entorno. Definir el modelo de competencias que el carácter profesionalizador de la formación profesional requiere. Establecer la relación entre competencias y formación a través del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Concretar el objeto de la formación a través del currículo. Descender a la programación del módulo como concreción de la actividad docente. Desarrollar una metodología docente que facilite al estudiante un aprendizaje multicompetencial y profesionalizador en ambos tipos de entorno. Elaborar y programar unidades didácticas de acuerdo con los documentos correspondientes a los distintos niveles de concreción del currículum. Adaptar las programaciones y unidades didácticas a ambos entornos de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial como semipresencial. Caracterizar el proceso de evaluación y evaluar el aprendizaje de las competencias adquiridas a través del proceso de evaluación. Por tanto, el desarrollo del material lo hemos organizado en 4 grandes grupos o en 4 grandes bloques. En un primer apartado hablaremos de todo el proceso normativo y procedimental para llegar a establecer el currículum partiendo de lo que entendemos por las competencias clave que desarrollaremos más tarde. En un segundo apartado desarrollaremos los contenidos relacionados con las metodologías de aula, es decir, las estrategias que se van a utilizar para que el modelo de aprendizaje logre el objetivo que se persigue. En el tercer apartado trataremos todos los aspectos relacionados con la programación y elaboración de las unidades didácticas, como la parte más operativa de la planificación de la actividad docente, y lo haremos a través de un modelo que recoge todos los elementos que la integran, intentando así aportar desde el punto de vista más práctico una plantilla que facilite la elaboración de la misma. Por último, en el cuarto apartado, reflexionaremos sobre el proceso de evaluación y más concretamente los criterios e instrumentos de evaluación que nos facilitarán comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje. Por tanto, el eje vertebrador de nuestro análisis va a ser en todo momento el aprendizaje y su relación con el modelo de enseñanza que se requiere a tal fin, respondiendo al título de este bloque, Aprendizaje y enseñanza en la formación profesional. En definitiva y como conclusión, a través de este material pretendemos aportar no solo argumentos para la reflexión y el análisis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado para afrontar con éxito los nuevos retos que se nos plantean desde la formación profesional para alcanzar el objetivo general planteado al principio, sino también facilitar algunos elementos prácticos que puedan ayudar a los receptores de este material su labor docente. Para ello proponemos como actividad la elaboración de una unidad didáctica en un módulo del que tenga su atribución docente, en modalidad presencial o semipresencial, a partir de los distintos elementos aportados en este apartado, pero especialmente de los modelos y ejemplos que se han trabajado. Muchas gracias y esperamos que este material cumpla con los objetivos y las expectativas que nos hemos planteado. Muchísimas gracias.